En este momento vamos a analizar un poco sobre el contenido de la unidad 3, algo que tiene que ver con las hipótesis. Ya no les voy a hablar de los alcances porque eso los mencionamos en la segunda sesión, me parece, aunque si hay alguna duda podemos aclararlo en el espacio de cierre. Finalmente aclararíamos algo sobre los alcances. Esto ya se los había comentado, los alcances exploratorio, cuando uno desconoce del tema, descriptivo, solamente describir sin explicar causas ni efectos. Correlacional es cuando buscamos relación entre una variable y otra variable o entre dos o más variables. Explicativos, cuando nosotros buscamos causas y efectos o causas y consecuencias de un fenómeno que estamos estudiando. Estos son los alcances de la investigación que ya habíamos analizado anteriormente. Bien, vamos a hablar de las hipótesis. Este es el contenido de la unidad 3 también. ¿Qué son las hipótesis? ¿Cuál es su función? ¿Y cuáles son los tipos de hipótesis? Bueno, como definición, nos dice Enrique Villarreal Ríos que las hipótesis o la hipótesis es una respuesta tentativa que propone el investigador y que deberá ser comprobada. Fíjense bien, aquí dice respuesta tentativa, o sea que es una respuesta provisional. Ahí está, pero no sabemos si se va a quedar como respuesta segura y formal para toda la investigación, o puede ser que esa respuesta que se haya dado se vaya a eliminar. Pero bueno, para empezar, ¿a qué le estamos dando una respuesta? Podrían preguntarse, ¿a qué le estamos dando una respuesta tentativa? Yo como investigador estoy proponiendo una respuesta, pero ¿a qué o a quién? Bueno, la respuesta se da a la pregunta de investigación que uno se hizo dentro del planteamiento del problema. Recuerden que plantear el problema implica formular preguntas y formular objetivos de investigación. Entonces, retomando la pregunta que habíamos formulado en un ejercicio simbólico la otra vez, decíamos, ¿existe alguna correlación o existe alguna relación entre la música que escuchan los atletas y el rendimiento que obtienen o el rendimiento de ellos? Estamos viendo con esta pregunta si existe alguna relación. ¿De qué manera se correlaciona? O puede ser la pregunta, ¿de qué manera se correlaciona o de qué manera se relaciona el tipo de música o la música que escuchan los atletas con el rendimiento que estos tienen? Entonces estamos viendo si hay alguna relación y cómo se da esa relación o qué tipo de relación hay o correlación. Entonces, yo tengo que darle una respuesta como hipótesis a esa pregunta. Entonces, pensemos que mi respuesta sería así. Yo ya tengo la pregunta, que si existe alguna relación, yo voy a poner, mm, yo creo que sí existe, pensando en todo lo que he visto en televisión, todos los gimnastas cuando están escuchando, y si no tienen auriculares, si no tienen, pues siento que no les va bien. Entonces, tentativamente yo voy a decir que sí. Entonces voy a escribir, sí existe, voy a poner así, sí existe una correlación o sí existe un alto grado significativo de relación entre la música que escuchan los atletas y el rendimiento que obtienen. Entonces, esa es mi respuesta. Yo ya le di una respuesta a la pregunta, pero si yo como investigador pienso y decido, no, no creo que exista ninguna relación. Yo no creo que la música influya en su rendimiento, así que le voy a poner que no. Entonces, redacto. No existe alguna relación significativa entre la música que escuchan los atletas y su rendimiento. Esa sería mi respuesta. Como ven, esa es la respuesta tentativa que estoy proponiendo como investigador, pero debe ser comprobada. Al final de mi investigación, casi al final, me voy a dar cuenta cuando yo entreviste, encueste a los atletas y cuando yo haga los experimentos con ellos, me voy a dar cuenta si la versión que yo puse de sí, que sí hay un alto grado significativo de relación o correlación, o bien la respuesta, la hipótesis que yo había dicho que era que no, me va a decir los resultados de que sí o de que no. Ahí es donde yo voy a validar o invalidar la hipótesis que yo había planteado. La tengo que, la tengo que corroborar si se logró o no se logró.
pero la hipótesis se pone al principio, es decir, cuando uno está haciendo después del planteamiento del problema, empieza uno a hacer el marco teórico, después del marco teórico o haciendo el mismo marco teórico, uno formula la hipótesis. La hipótesis es tentativa, es antes, y esa hipótesis sirve para someterla a comprobación ya cuando se hace el experimento o ya cuando se recogen los datos, cuando se hace la entrevista, cuando se hace la encuesta, ahí, y cuando tú analizas todos los resultados, los tabulas, los graficas, te das cuenta, sí, mi hipótesis salió positiva, salió validada, entonces se confirma mi hipótesis, lo que yo sospechaba en un principio salió como cierto, o bien, no, qué equivocado estaba, yo creía, yo pensaba que no había alguna relación, y sí la hay, entonces yo estaba, ¿cómo puedo decir? Equivocado. Las hipótesis se plantean para desmitificar lo que uno cree o supone o lo que la gente piensa y sirve para que te des cuenta, ¿era cierto o no era cierto? Bueno, ahora, según Hernández Sampieri, otro investigador muy reconocido aquí en México y a nivel internacional, dice o señala que las hipótesis indican lo que estamos tratando de probar o de demostrar, ¿no? Y las hipótesis se definen como explicaciones tentativas, otra vez, ¿ven? Tentativas o provisionales del fenómeno investigado. Es una respuesta, lo que estamos aquí viendo con el Sampieri, también una respuesta provisional, tentativa, que la vamos a someter a comprobación. Y no tiene nada de malo si tú, o no tiene algo de malo si tu hipótesis sale, si tú habías dicho que no había relación y resulta que sí hay relación, no por el hecho de que se haya salido invalidada tu hipótesis significa que tu investigación no sirva. Al contrario, sirve, tiene mucha utilidad porque te quitas esa creencia y mucha gente que creía lo mismo, pues van a decir, oh, pues mira, aquí hay una investigación, aquí hay un estudio que dice o señala que sí hay relación, que sí hay una conexión, que sí hay un fuerte vínculo entre esta variable y esta otra variable. Y yo creía que no. Bueno, para eso son las hipótesis. Ahora, ¿qué función tienen las hipótesis? Las hipótesis tienen la función de guiar el estudio. Son como los objetivos, me dicen hacia dónde quiero ir, porque mi hipótesis me va a estar llevando a probar y a demostrar y a comprobar, a que yo compruebe de que qué relación hay entre la música y el rendimiento de los atletas. Eso es lo que me va a estar llevando, me va a estar orientando a hacer eso. No voy a buscar otro tipo de fenómeno en el tema de investigación, no. Yo quiero demostrar a la sociedad de que si hay o no hay relación o conexión entre la música y el rendimiento de estos atletas. Otra función que tiene es proporcionar explicaciones. ¿A quién? A mí, a la sociedad, me da una explicación de eso. Otra función que tienen las hipótesis apoyan la prueba de teorías. Por ejemplo, si ya hubo una teoría, un autor que está demostrando que la música no influye en el rendimiento de los atletas, simplemente que a esto les gusta tener música nada más, pero que no tiene nada que ver, que la música está haciendo su función para relajarlo o para distraerse, mientras que su rendimiento depende de su entrenamiento, de su alimentación y de otros factores. Y entonces hay una teoría, puede ser un autor que dice, no, no tiene nada que ver la música. Entonces yo puedo hacer otra investigación para respaldar lo que ese autor ya dijo. Sí, yo también estoy de acuerdo con este autor. A ver, demuéstrame. Entonces yo hago una investigación con otros atletas para apoyar lo que el otro investigador ya dijo, que no tiene relación la música con el rendimiento. Entonces yo hago mi propia investigación. Él lo hizo 2 años, 3 años atrás, yo lo hago en este tiempo, en esta época, y quiero demostrar que salgan los mismos resultados, como lo dijo el otro autor. Pero puede ser que al tratar de demostrar lo que el otro autor está sosteniendo, puede ser que conmigo sí tenga otro resultado diferente. Pero para eso me va a poder servir. A lo mejor y sí me dio resultado que la música no tiene ninguna relación. Entonces, mi investigación apoya la teoría o la investigación que se había hecho 2 o 3 años antes. Sirve para ir teniendo como más puntos a favor de una teoría que le van dando más soporte, más credibilidad. Para eso sirve. Y también sirve para señalar las variables o establecer la relación entre las variables. Ahora, esto que está así, señalar la variable, es que más adelante, cuando uno está haciendo los pasos de la investigación o el proyecto de investigación, hay un apartado, una sección, al igual que planteamiento, marco teórico, hipótesis, objetivos, hay un apartado que se llama variables y tienes que hacer una tablita
con 5 columnas, por lo menos, poner el nombre de la variable, su definición conceptual, su definición operacional, la escala de medición y la fuente de información. Pero ¿de dónde vas a sacar las variables? Ah, bueno, las variables las puedes sacar de los objetivos, del marco teórico o específicamente la puedes sacar de la hipótesis. Por eso una de sus funciones para sacar la variable es de la hipótesis. Y tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿qué es la variable y cómo la saco? Bueno, va a haber un tema que vamos a hablar de las variables. Así que no me voy a adelantar a eso. Lo vamos a ver en otra sección, en otro momento. Ahora, hay dos, por lo menos, hay 3 tipos de hipótesis o hasta 4 tipos de hipótesis. Solamente les voy a mencionar 2. Aquí tenemos la hipótesis de trabajo. Se definen como hipótesis, como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables y se les suele simbolizar como HI. A las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, que es lo mismo, HI, hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, le tenemos que poner, cuando hagamos nuestra sección, nuestro apartado de hipótesis, vamos a poner HI 2 puntos. Y entre comillas ponemos cuál es nuestra hipótesis. Yo podría poner si existe un alto grado de significatividad o de relación entre la música que escuchan los atletas y el rendimiento que obtienen. Esa sería mi hipótesis. Yo aquí tengo un ejemplo. HI, hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Las demostraciones de afecto sí están relacionadas con la estabilidad en la relación de pareja. Yo aquí estoy tratando de demostrar en esta hipótesis que la relación, que las demostraciones de afecto, que acariciar al novio, a la novia o la esposa, al esposo, darle besos, darle flores, darle regalos, darle flor, llevarla al cine, llevarla a comer, entregarles obsequios, demostraciones de afecto, sí están relacionadas con que mi estabilidad se mantenga siempre funcionando mi relación. Yo quiero demostrar aquí en esa hipótesis que si la persona no le da detalles, no la besa, no le dice palabras bonitas, no la lleva a comer, no le entrega flores, no le da serenatas, no a esto, la relación quiebra, se truena. Entonces yo estoy tratando de demostrar con esta hipótesis que sí, las demostraciones de afecto sí son indispensables o sí son fuertes o son funcionales para que la pareja se mantenga estable. Esa sería aquí lo que yo tendría que demostrar y tendría yo que hacer mi experimento, tendría que encuestar a las parejas si los detalles son los que lo han mantenido firme. Puede ser que no, puede ser que hay una pareja o muchas parejas que me digan, no, ni siquiera me dan flores, ni siquiera le entrego detalles, ni vamos al cine, pero ya llevamos 40 años de casados y somos muy felices y nos amamos. Entonces yo tengo que demostrar esto aquí. Puede ser que sea todo lo contrario, puede ser que sea como está escrito aquí. Entonces, cuando son de trabajo, tenemos que poner, o hipótesis de investigación, HI. Pero si yo quiero poner una sí y una no, también las puedo poner. Puedo poner, pero cuando ya son varias, tengo que poner HI 1, 2 puntos y comillas, HI 1, perdón, 2, y luego otra 3, 4, las voy numerando, en fin, cuántas hipótesis quiero. Eso es si estoy haciendo una investigación cuantitativa. Si la estoy haciendo cualitativa, no necesariamente tengo que hacer hipótesis. Las cuantitativas a fuerza me pide que haya hipótesis. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, las que quiera el investigador. También hay otras hipótesis que son nulas. Las hipótesis nulas son el reverso, lo opuesto o lo contrario a las hipótesis de investigación o de trabajo. Son las que contradicen, son las que niegan. Las hipótesis de trabajo, de investigación, acuérdense bien, siempre van a tener la palabra sí. Siempre se van a formular afirmativas en sí. Por ejemplo, la que dije aquí, las demostraciones de afecto sí están relacionadas. El tipo de música que escuchan los atletas sí está relacionado con su rendimiento. Ahora, si hago una nula, las nulas van a ser para negarlas, para contradecirlas de investigación. Por lo tanto, se simbolizan como H0. Ya no van a ser HI, van a ser H0, porque es la negación. O hay quienes le ponen HO, pero es H0. Y vamos a ponerle, aquí hay un error, ¿no? Dice HI, pero debe ser HO, 2 puntos. Las demostraciones de afecto, tomando el mismo ejemplo de ahorita que está escrito aquí, las demostraciones de afecto no están relacionadas con la estabilidad en la relación de pareja. Fíjense bien, aquí ya le puse la palabra no
Y cuando tiene la palabra no, significa que ya es una hipótesis nula. Entonces, es nula si lleva no, es de trabajo o de investigación si lleva la palabra sí. Esa es la diferencia, muy facilita. La redacción o la construcción es la misma. Lo único que hacemos es diferenciarla con la palabra sí o con la palabra no. Y hay otras dos más que no las puse aquí, pero que no son tan usuales o convencionales. Estas las usan ya personas que están más avesadas en los vericuetos de la investigación, es decir, que ya tienen mucho más experiencia en la investigación. Están las hipótesis alternativas. Las alternativas son cuando tenemos que poner una de trabajo, por lo menos una de trabajo o una de investigación, una nula y la alternativa. La alternativa tiene que existir mientras existan las otras dos. No podemos poner una hipótesis alternativa si no hay de trabajo, si no hay una nula. Por ejemplo, en las alternativas tiene que haber, por ejemplo, pensando, ¿no? Por ejemplo, la propuesta del candidato A es la más viable para el país. La propuesta del candidato B no es la viable, no es la más viable para el país, pero ya tengo dos. Entonces la alternativa sería, la propuesta del candidato C es la menos recomendable o la más o menos recomendable para el país. Entonces ya hay una alternativa porque ya hay dos, una que está afirmando, una que está negando y otra que es una posible, que está en el medio, ¿no? Es como la neutra. Esa sería la alternativa. Y la otra es la estadística. Son hipótesis cuando uno tiene que poner porcentajes. ¿Cuánto estima uno que va a aumentar el Producto Interno Bruto del país? ¿Cuánto va a aumentar el rendimiento de mi empresa en este año? ¿O cuánto va a ser a la alza el valor de los precios de ciertos productos? No lo sé, pero siempre se tienen que hacer en función de números o en función de porcentajes o estadísticas de mortandad, estadísticas de nacimiento, estadísticas de proyección de la empresa o de una institución, no lo sé, pero siempre van simbolizadas con H y si es hipótesis de trabajo, pero va a llevar adelante, o si es una hipótesis H o nula, H0, perdón, pero van a llevar siempre delante de esas letras una X mayúscula y una rayita encima, que es la de promedio. Entonces siempre va a tener la X mayúscula y una raya encima, una barra encima, que es la de promedio para sacar el porcentaje o los promedios. Esos son los otros tipos de hipótesis, pero siempre la redacción van de lo mismo. O sea, se tiene que poner el texto de la misma forma como lo vemos aquí. Esos son en cuanto a las hipótesis. Ahora, aquí está la sección de variables. Vamos a terminar esto de variables. Las variables son todas aquellas características, cualidades, atributos, particularidades y aspectos concretos que se desean investigar en los sujetos, en los objetos o personas o en los elementos de la población, por lo que es imprescindible que las variables se puedan ver, o sea, observar y se puedan medir. Ahora, si me preguntan así rápidamente, no le entiendo qué es una variable. Una variable es toda aquella característica, toda aquella propiedad que tiene un objeto que vamos a estudiar, que va a ser dentro de nuestra investigación, o un grupo de personas, esas características que queremos investigar o medir en ellos, pero esas características o esas cualidades o propiedades tienen que, nosotros tenemos que poder verlas y también tenemos que poder medirlas, que haya un instrumento que nos permita medir esas características. Y un detalle más dentro de las variables es que esas características siempre deben estar cambiando o moviéndose en dimensión o en espacio, en tiempo, en lo que sea, pero debe haber una variación constante. Por eso se llaman variables, porque varían, constantemente están variando. Vamos a poner ejemplos para que queden bien claro. Ejemplos de variables son la salud. La salud es una variable porque yo ahorita, por ejemplo, estoy sano. Al rato, no lo sé, depende de lo que coma o deje de comer, depende de lo que consuma o deje de consumir, depende de si me aplico un fármaco o no me lo aplico, mi salud se va a ver alterada. Depende si recibo un susto, una impresión, me puedo desmayar, me puede dar diabetes, me puede dar cualquier otra cosa.
va a depender mucho de otros factores. Entonces, mi salud es una variable. Ahorita estoy bien, al rato no lo sé. Ahorita estoy bien, mañana no lo sé. El ambiente laboral. Tú llegas a una empresa y aparentemente el primer día todo está bien. Al siguiente día a lo mejor cambia el estado de humor del jefe o de tus jefes o de las otras personas, o hay un pleito, se roban la información y luego el ambiente se vuelve hostil. Y luego al tercer día se supone que se puede ser que el ambiente ya esté bien. Entonces el ambiente laboral siempre está variando. A veces es bueno, a veces es agradable, a veces es hostil, a veces es tranquilo. El peso corporal. Yo ahorita peso 58 kilos, 300 gramos. Si no como en todo el día, mañana me peso, voy a pesar 58 gramos, 58 kilogramos, perdón. Se van los 300 gramos, o puede ser que baje más, o depende de lo que coma. Si hoy como mucha grasa y como muchas proteínas, mañana puedo pesar 58, 600. ¿Se dan cuenta? Esos son variables, cosas que están variando constantemente en nuestro organismo, en el ambiente, en los objetos o en cualquier situación, pero siempre están variando. Otro, el ingreso salarial también varía. Nos aumentan el salario ya sea por meses o por trimestres, o si hay bonos de puntualidad, o nos los quitan si no cumplimos con los bonos de puntualidad, reduce nuestro salario. La edad, cada día vamos creciendo en edad. El género también es una variable. Las horas de exposición a contenidos musicales. Yo hoy puedo pasar viendo 3 horas viendo videos en YouTube. Mañana puedo elegir pasar 2 horas viendo videos musicales en YouTube. Pasado mañana o traspasado mañana puedo estar 8 horas todo eso es variable, va a depender de muchos otros factores. El aprendizaje de conceptos. Ustedes están en sexto semestre. Ustedes deben tener una cantidad de conceptos que deben manejar de acuerdo con este nivel. Entonces, yo para evaluarlos, puedo evaluarlos con otro sexto del turno vespertino o del sabatino que vaya en sexto, y deben tener, se supone que lo mismo, pero puede ser que haya una variación. Puede ser que Andrés tenga más contenidos conceptuales que Elizabeth, pero a lo mejor lo tienen más en matemáticas, pero a lo mejor Elizabeth tiene más contenidos, sabe más, por decirlo así, que Andrés en comparación, por ejemplo, en el ámbito de química o de física. Entonces, esto es una variable, no siempre es lo mismo. Hoy sabes estos conceptos, mañana puede ser que sepas más si entraste a clases, si leíste los libros, si leíste libros de cultura general, va aumentando tus conceptos. Ok, otro, la eficacia de un medicamento también es variable. Una paracetamol a mí me puede caer sumamente bien, me puede ser de eficacia si, por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza y me tomo una paracetamol, mientras que otra persona se toma la paracetamol para un dolor de cabeza y puede ser que no le haga efecto. Es una variable, varía. La motivación hacia el trabajo también varía. Yo puedo estar motivado hoy para ir a mi trabajo, pero si ya no me trabajo, hago todo lo que me compete y no me motivan, no me dan, por ejemplo, bonos de asistencia, bonos de puntualidad, no me dan mis prestaciones de ley, pues me voy a desmotivar. Entonces todo eso va a variar. El clima atmosférico. Hoy la presión atmosférica ahorita está en, digamos, 21 grados centígrados. En 3 horas puede estar en 21.8 o en 22. La variación debe ser mínima. No se va a disparar a 5 grados, por supuesto, ¿no? Pero sí hay variaciones, siempre hay variación. Y si midiéramos ahorita, digamos que está en 21.8 y lo medimos otra vez en 5 minutos, puede ser que esté en 28.9, en 21.9, perdón. Es decir, la variación tiene que ser muy mínima, 1 grado arriba, 1 grado abajo, 2 grados arriba, 2 grados abajo, dependiendo de los minutos o el tiempo que haya pasado. Pero si la mido ahorita y luego hago la otra medición en la noche, naturalmente que si ahorita era 21.8, en la noche probablemente esté a 16, 17 grados centígrados. Ya la variación ya es un poco más, pero porque así lo requiere el espacio atmosférico. El atractivo físico también es una variable. Lo que para mí una chica puede ser resultar tan atractiva y tan guapa, tan hermosa, para otro de mis compañeros, para otro de mi amigo, va a decir, "Ah, pues, no está tan agraciada, no está tan agradable, no es bonita, no es simpática". Entonces todo eso va a ser una variable. La calidad de un servicio, un producto también es variable. Un dispositivo móvil que tú te compres, su funcionalidad va a ser variable, va a variar según el uso que tú le des.
según las aplicaciones que tú tengas, según el tipo de almacenamiento o la información que tú le des ahí, el rendimiento va a ser óptimo o va a ser menos óptimo, depende de lo que tú tengas allí. En comparación, aunque tengamos el mismo dispositivo y lo hayamos comprado la misma fecha, el rendimiento no va a ser el mismo, varía. Y va a variar por otros factores, por otras variables más, es decir, por otros elementos más, porque le estás metiendo mucha música, porque le instalaste muchas aplicaciones o porque no lo has limpiado, o sea, va a depender de otros factores también, de otras variables. Entonces, todo eso que les estoy poniendo aquí de ejemplos son variables. Ahora, aquí tenemos tipos de variables. Hay varios tipos de variables, válgase la reiteración, o hay diferentes tipos de variables, para ser más claros. Hay variables independientes, variables dependientes y variables interdependientes. Yo nada más les voy a explicar las más usuales, las más comunes, las independientes y las dependientes. Las independientes son cuando nosotros como seres humanos no tenemos el control de esos elementos. Están en el ambiente, pero yo no puedo modificarlas, no puedo controlarlas, no puedo decir que no suceda o que suceda. Por ejemplo, yo no puedo hacer que, digamos, que me enferme. Eso va a depender del medio externo. Yo puedo desayunar ahorita y según yo voy a estar sano, pero puede ser que el alimento que yo ingiera me haga daño, pero eso no está en mi control. Y aunque yo coma verduras o aunque yo coma cosa nutritiva, puede ser que algo de lo que comí me haga daño, pero yo no puedo controlarlo porque a lo mejor ahí va dentro de la verdura, dentro de la fruta va una bacteria, pero yo no tengo esa capacidad para, con un microscopio para ver dónde está la bacteria y quitarla. No puedo, no tengo ese control. Esas son las variables independientes. Las variables independientes las simbolizamos como una X. Son la causa que generan algo. Son la causa que modifican otras variables. Como lo que veíamos hace ratos. Les voy a poner regresando al ejemplo. Las demostraciones de afecto eh, pueden ser variables independientes. Es decir, el hecho de que se le regale una flor a una chica, va a haber una modificación, se va a modificar en el comportamiento de la otra persona. ¿Qué va a hacer? Una sonrisa, se va a poner feliz, le va a dar un abrazo a su pareja que le esté llevando flores. Entonces, la variable independiente es la causa, la que genera algo, despierta algo, ya sea que genera una enfermedad, genera una sonrisa, genera una alegría, genera rendimiento, no sé, pero siempre debe haber algo que lo genere, que lo dispare. Esa es la independiente. La dependiente, la variable dependiente, la solemos simbolizar como la Y. Ahorita se las voy a mencionar. Aquí tenemos un ejemplo de las independientes, pero me voy a venir aquí, permítame. Okay. Bueno, la dependiente la simbolizamos como Y es el efecto. Aquí tenemos ejemplos. Una hipótesis, la edad de las personas sí es factor determinante en la elección de programas de televisión. A variable independiente es la edad. O sea que la edad puede ser de un niño, de un joven, de un adolescente, de un adulto, ¿ok? Y la variable dependiente es la elección del programa. O sea, un niño va a elegir un programa de caricatura. Un adolescente a lo mejor elige contenido musical. Un adulto a lo mejor va a elegir una telenovela, un fútbol o un programa de noticias. Es decir, todo eso algo lo va a disparar, ¿no? Bueno, pensemos en otro ejemplo de una variable independiente con una variable que tenga efecto en la dependiente. En la variable independiente, por ejemplo, es la, el suministrarme un fármaco, ¿no? Por ejemplo, yo tengo artritis reumatoide y me administro un fármaco. Yo tengo un tratamiento de por vida, pero si yo no lo tomo, si yo no lo consumo, entonces probablemente es muy seguro o es muy probable que mi salud se vaya a ver afectada. Entonces, la independiente es el consumo del fármaco y la dependiente es el resultado. Si la consumí, no voy a tener malestar de la artritis reumatoide. Pero si la dejo de consumir, se me olvidó, se me pasó, no hubo, entonces voy a tener efectos. Los efectos van a ser que voy a empezar con artritis reumatoide, me va a empezar a doler el cuerpo. Eso es. Los investigadores suelen utilizar mucho estos experimentos y ellos
hay ciertas variables del ambiente que no tenemos control y hay ciertas variables de independientes que sí podemos manipularlas o podemos controlarlas. Me refiero a manipularlas. Por ejemplo, los investigadores hacen esto con los experimentos. Le dicen a un grupo, mira, a ti te vamos a dar estas pastillas que son buenísimas para la artritis reumatoide, y a otro grupo de pacientes le dicen, a ti te vamos a dar el mismo tipo de pastilla de ellos, que es la más reciente, pero a este grupo le dan otra, le dan un efecto, le dan una pastilla de un placebo, de azúcar, pero ellos no se van a enterar, este grupo de aquí no se va a enterar. Entonces ellos van a estar pensando que están tomando la misma pastilla novedosa que el otro grupo. Hacen un experimento, o sea, manipulan los fármacos o manipulan los tratamientos para ver qué efecto tuvo en este grupo y qué efecto tuvo en este grupo, y después sacan sus conclusiones. Para eso se utilizan siempre las variables, las identifican y saben cómo manipularlas con siempre debe haber un código de ética, por supuesto. Les piden permiso, consentimiento a las personas para hacer la investigación, naturalmente. Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que son las variables en la próxima emisión, en la próxima sesión, el día jueves. El día jueves en nuestra sesión vamos a hablar más de las variables y vamos a ver algunos otros ejemplos más y otros temas que están dentro de la unidad 3 y parte de la unidad 4. Entonces cierro mi sesión ahorita aquí y me quedo para la sesión de preguntas o dudas con ustedes.